Bienvenido a otro episodio de Diálogo sin Límite. Hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver con la violencia, esa violencia que está muy engendrada en todos los segmentos y sectores de la vida nacional. Por eso queremos que todos ustedes estén bien atentos, porque de verdad que este es un tema que ha venido corroyendo la sociedad, las entrañas de la sociedad, y creemos que se debe de hacer mucho más para que ésta se desmovilice. Dígame, Ángel, ¿cómo usted ve? Sí, la violencia prácticamente, vamos a decir, en el mundo la violencia está bastante acelerada, si se quiere, ¿no? Hay conflictos armados, conflictos que para algunas personas entendemos que no tienen ninguna razón, para otros tienen razones políticas y religiosas, ¿no? Los problemas de la guerra de Ucrania, de Rusia, etcétera. Hay terrorismo y crimen organizado en el mundo, hay migraciones forzadas en diferentes países del mundo, hay feminicidio y violencia de género, y hay hasta delincuencia transnacional, es decir, narcotráfico, trata de personas y ciberdelitos, hoy en día a través de la inteligencia artificial, que incluso son nuevas formas de violencia. Significa que estamos viviendo en un mundo completamente convulsivo y donde las personas tienen que hacer un gran esfuerzo para manejarse desde un punto de vista equilibrado y racionalmente del conocimiento. Por lo tanto, creemos que la violencia hoy en día en el mundo y en el país son fenómenos que cada vez están creciendo más. Bueno, lo que tenemos es una sociedad a nivel global con muchos conflictos, con muchas diferencias, una sociedad donde no hay ya la misma solidaridad que existía en el pasado, un mundo multipolar, un mundo que es un poliedro, que tiene muchos lados y muchos lados negativos y de muchos antivalores. Y todo eso se refleja en el día a día y se refleja en la violencia que tanto daño le hace a la humanidad. Tú lo acabas de expresar. Si nos vamos a Oriente Medio, vemos también cómo hay bastante bombardeo, bastante muerte, o sea, tantas acciones que de una u otra forma afectan la salud mental de la gente. También se está viendo a través de estos medios, de los medios de masa y la masa de medios, sí, a través del internet, que se ven también mucha violencia, y eso hace que también se inocule en la mente tanto de los niños como de los adultos. Igualmente, una sociedad donde prácticamente las personas están muy distanciadas, aunque estén cercanos, aunque estén juntos, sí, pero muchas veces están distanciados porque no es una sociedad que dialoga. Sí, y déjame decirte que las causas estructurales prácticamente son las mismas, ¿no? Hay desigualdad social y pobreza. Sabemos que hace tiempo que se hablaron de los objetivos del milenio y todo eso, hace más de 25 años, pero sigue habiendo la misma desigualdad social y la misma pobreza. Hay mucho tráfico de armas y drogas, es decir, venimos con ese mismo flagelo desde hace muchos años, incluso se ha ido incrementando. Hay debilidad institucional en muchos estados, es decir, los estados no pueden con este tipo de violencia, muchas veces traspasan la frontera, ese tipo de violencia, y otras veces internamente se desborda por encima de los estados. Y hay una cultura de la impunidad que permite que la violencia se repita. Es decir, que vemos cómo esas causas estructurales se dan a lo largo de los años y se vuelven a repetir. Yo he estado reflexionando sobre eso y creo que el ser humano, por ejemplo, no cambia. Lo que cambian son las tecnologías.
lo que cambian son las sociedades. Pero el ser humano como ente consciente y como ente racional y como ente moral, yo tengo la percepción de que no cambia en el tiempo. Bueno, y en ese caso... Cambian las circunstancias. Exacto. Cambian nuevas formas de violencia, Sí. pero como ser humano no cambia. Y entonces, naturalmente, eso trae como consecuencia de que si esas causas estructurales que hemos hablado no empiezan a mejorar, pues naturalmente el ser humano va a seguir dentro de un círculo vicioso, caminando sobre ella y repitiéndose históricamente. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzo en esa parte. Bueno, en ese sentido, tú lo acabas de expresar, la naturaleza propia del ser humano, o sea, del individuo, el nombre lo dice, somos demasiado personalistas, somos yoístas, somos yoístas, egoístas, muchas veces hasta megalómanos. Y también... Y narcisistas. Y narcisistas, o sea, sí, porque también hay mucha violencia también de género también, o sea, hay mucho machismo muchas veces, y también embrismo en el otro extremo, ¿tú ves? Claro. Entonces, son los polos, son los extremos los que muchas veces están detonando. Entonces, eso también se ve en el hogar, muchas veces. Hay muchos hogares disfuncionales y muchos hogares donde también prima la violencia. O sea, yo creo que tiene que haber una cultura de paz, o sea, una cultura que se fomente desde esa célula que se llama la familia, desde ese hogar o desde también la comunidad, porque para que tú sigas expresando, yo sé tu punto de vista, pero la gente se supone que debe de vivir en comunidad. De ahí es que viene la palabra comunicación, claro. O sea, comunicare, o sea, para vivir comunicándose y comunicado. Y muchas veces, en este siglo XXI, muchas veces eso es lo que menos hace la persona. La persona está mediada a través de los vehículos, de los medios, que muchas veces por lo cuales nosotros difundimos de manera masiva toda esta violencia, y muchas veces explosionamos y vemos también muchos actos y muchas acciones. Entonces yo creo que hay que hacer un alto en el camino, y las autoridades, sea de este país como también de cualquier otro país, o sea, deben de abordar con mucha seriedad este tema, porque de verdad que cada día hay más muertos. Sí, ahí viene un poco el tema que hemos hablado sobre el ser humano, ¿no? Vivimos en una época, hace 20 años, no existía la tecnología. La gente cuando veía cualquier tipo de violencia, la veía a la semana o un día después. La tecnología, ¿qué ha venido a hacer? Ha venido a reproducir la violencia en extrema urgencia, vamos a decirlo así. Es decir, la gente ve cuando matan a una persona. Ya tú ves la misma violencia como si fuera una película. Algo normal. Ya tú ves la gente grabando cuando Israel le tira una bomba a los Gaza, cuando Gaza responde, o cuando en un barrio cualquiera, X, una persona desde arriba graba cuando una persona está matando a los otros, o cuando un vehículo choca con otro y ahí se genera un tipo de violencia. Y ese sistema de reproducción hace que el ser humano lo asuma como algo propio del ser humano, como algo propio, que la violencia es algo intrínseco del ser humano. Y ya nosotros, esa reproducción, muchas veces asíntoma, vamos a decirlo así, sin ningún tipo de consecuencias, trae precisamente como consecuencia, valga la redundancia, que lo veamos como algo normal, la violencia. Y ahí es donde entran las instituciones, que hoy en día tienen que hacer un trabajo muy importante, y un trabajo desde el punto de vista del conocimiento de quienes dirigen las instituciones, son los que tienen que trabajar ese tipo de violencia desde el punto de vista
de una mejor educación, hay que controlar los medios, naturalmente. Las leyes tienen que adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjate, aquí en el país apenas se creó la ley que tenía más de 100 años y pico, ¿no? Que no se creaba la ley. El código procesal penal, y tenía más de 100 años y pico. Y ese código hoy en día ya está atrasado. ¿Por qué? Porque la tecnología va más rápido que la humanística. El ser humano, como humanística, no lee, se educa poco. Por lo tanto, lo que es una persona, lo que es un ente viviente que solamente utiliza la tecnología, no como una herramienta de trabajo, no como una herramienta de conocimiento, sino como una herramienta de absorción de información, que si tú no estás bien equilibrado... Muchas veces, sí. Si tú no estás bien equilibrado, entonces tú lo que haces es que la reproduce y genera también violencia. Y muchas veces nosotros nos convertimos en instrumentos, o sea, de la misma violencia. Esa realidad social que ha ido deshumanizando a la persona y que va, como tú lo acabas de decir, normalizando muchas actitudes, muchas formas, y que también actúan de manera irracional e incluso de manera instintiva. Entonces, todo eso ha generado que tengamos una sociedad que, como lo llaman mucho, una sociedad líquida, donde ya todo prácticamente se evapora, donde los lazos, los vínculos, las conexiones humanas que existían, muchas veces hoy en día ya están disueltas, están diluidas. Entonces, creo que se debe de hacer un alto y también trabajar esto de manera multifactorial. Exacto. Y también multisectorial. ¿Tú sabes quién yo pienso que el Estado tiene que darle mucha importancia? A los jóvenes que se dedican a la tecnología, a la ciencia. Los jóvenes que son matemáticos, los jóvenes que son químicos, los jóvenes que son físicos, los jóvenes que se dedican a la ciencia. Hay que crear, por ejemplo, un tipo de reconocimiento. Hay que crear, así como hace ustedes los periodistas... el premio... El premio Casandra... el Casandra no, el premio Soberano. Los premios soberanos, por ejemplo, que se le dan a los músicos, a los artistas, a los emboceros. Yo creo que también el Estado tiene que hacer unos premios, sea soberano, como tú quieras, donde también se premien a los mejores deportistas, donde se premien a los mejores estudiantes de universidades, a aquellos estudiantes que hayan creado cualquier tipo de tecnología, para que haya un sistema de compensación en el que los estudiantes que se dedican a estudiar en las universidades también se sientan que el Estado lo está reconociendo y que económicamente también mejoren sus condiciones. Porque aquí cualquier muchacho, yo no estoy menospreciando a nadie, pero cualquier persona que se dedique a hacer un dembow se hace millonario el otro día. Entonces, ese tipo de reconocimiento desde el punto de vista económico hace que la gente no quiera estudiar, sino que la gente lo que quiera es dedicarse a algo que a lo mejor sirve para que la gente se ría, para que la gente baile, pero no sirve para fortalecer el desarrollo productivo de un país desde el punto de vista científico. Oye, en la pandemia, si no hubiesen existido los médicos y los científicos, aquí no quedará nadie en este mundo. Bueno, entonces eso te dice... Si todos fuéramos de emboceros en este mundo, en la pandemia todos nos hubiésemos muerto. Eso te dice, en ese sentido, de que nosotros debemos de... O sea, debe de haber una reorientación, y yo creo que hasta cierto punto se está intentando. Cuando digo intentando, no estoy diciendo que se le esté haciendo reconocimiento, que debería de hacerle reconocimiento tanto a esa población estudiosa, a esa población que también ha culminado estudios, a esa población que son emprendedores también, porque también aquí hay muchos jóvenes que son emprendedores. Claro. Se le debe de seguir dando el premio. El MESI le da un premio
a los jóvenes emprendedores de universidades. Pero yo creo que el radio de acción, la sombrilla, el paraguas, debe de ser mayor, y eso también llevarse al interior del país, a las comunidades, a las provincias, porque las noticias negativas de una vez pululan, claro. La noticia negativa de una vez recorre a una velocidad muy instantánea, muy rápida, y entonces eso hace que muchas veces nosotros no podamos ver lo poco que muchas veces hacen, o lo poco o lo mucho, pero que hacen muchos jóvenes que sí están enfocados y se están desarrollando, porque un pueblo, un país, una nación se desarrolla es si sus entes, las personas que los jóvenes sobre todo están estudiando, preparándose, investigando. Un país que no investigue es un país que se queda en el subdesarrollo. Entonces hay que seguir promoviendo, incluso aumentar el presupuesto para las investigaciones, porque si tú te pones a ver en Asia, si tú te pones a ver esos países asiáticos, ¿dónde ha sido el fuerte de ellos? Básicamente en la educación, la formación, la investigación y la disciplina, porque también un pueblo que nada de nada... No te vayas muy lejos. Por ejemplo, este ejemplo yo lo voy a poner. China en el 75 era uno de los países más pobres del mundo. Y en el 76, cuando tomó el poder Deng Xiaoping, lo han llevado en 50 años, 49 años apenas. Ya China es uno de las grandes potencias del mundo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista tecnológico. Es decir, hay que tomar lo bueno de cada país, tomar la democracia de Estados Unidos, tomar las economías chinas, tomar las economías norteamericanas también, y tomar los buenos ejemplos de otras ciudades, como Curitiba, por ejemplo, desde el punto de vista de la planificación urbana, como Suecia o Suiza, como países donde hay cierta democracia, donde la gente vive con una paz y una tranquilidad. Es decir, tú tienes que tomar los mejores ejemplos de cada país y ver qué es lo que ellos han hecho para mejorar tu sociedad. Entonces, cada uno de esos componentes, la educación nuestra, por ejemplo, tenemos que tomarla de otros países. Independientemente, no estamos hablando del contexto cultural ni de la sociedad, estamos hablando de qué ellos han hecho, qué tipo de guardería tienen, qué tipo de edificaciones tienen, qué tipo de libros utilizan para mejorar a los jóvenes y desarrollarlo de acuerdo a su capacidad cognitiva. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Naturalmente, dentro de un mundo tan violento, ya hoy en día, los países tienen que crear como una especie de barrera, sí, que lo que pase fuera no lo perjudique tanto. Exacto. Pero tienen que tener un gran control sobre lo que está pasando dentro. Exacto. Entonces, ahí entran los más media, los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación. No estamos hablando de falta de democracia, porque de una vez mucha gente cree que estamos hablando de dictadura. No. Así como hay deberes, así como hay derechos, hay deberes también, en todas las circunstancias de la vida. En los medios de comunicación, en la educación, en la parte productiva, en la parte económica, en la parte social, en todas partes. El ser humano tiene que tener un control, pero también la sociedad tiene que darle la oportunidad de que se desarrolle. Claro. Espacio público para que la gente pueda... una ciudad amigable. Una ciudad amigable, claro. Pero también cada uno de los componentes que entran dentro de la sociedad, trabajarla. Exacto. Entonces hay que estar bastante claro de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando dentro de nuestro país. Bueno, yo creo que en ese sentido, yo no sé, pero yo soy optimista. Y yo creo que nosotros podemos mejorar. O sea, se está trabajando
en muchos aspectos. Y yo creo que lo que hay que seguir es avanzando, profundizando. Y yo como que me gusta darle, o sea, cuando yo doy una mirada hacia atrás, hacia el pasado, yo lo veo para fortalecerme, para uno conocer bien lo que ocurrió, pero debemos de tener una mentalidad en perspectiva, una mentalidad abierta, un pensamiento crítico y un pensamiento que vaya en pos del desarrollo para que el país tenga menos motivos para que haya violencia a veces que uno ve que prácticamente sin sentido y que en nada lleva a tener un país y una nación donde la vida sea lo que prime. Exacto. Y es lo primero porque la Constitución lo establece. El primer derecho que se establece en la Constitución es el derecho a la vida. Entonces, ese derecho nosotros debemos de preservarlo, pero se preserva la vida de muchas formas, hasta con buena alimentación, cuidando una niñez que no esté una niñez desvalida, que se emitan mensajes positivos y así sucesivamente. Bueno, yo entiendo precisamente y lo creo, que el presidente de la República tiene muy buenas intenciones. Incluso yo soy de lo que opina que si nosotros hubiésemos empezado desde el 2004 para acá, después de Hipólito, con una visión como la tiene el presidente, creo que este país estuviese en mejores condiciones. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que también tuvimos un gran daño nosotros en gobiernos pasados y hoy en día apenas nos estamos sobreponiendo sobre lo que es una sociedad mucho más organizada. Incluso yo diría que es una sociedad que vive mejor hoy en día. Los jóvenes de antes no teníamos las oportunidades que tienen los jóvenes de ahora. Incluso económicamente ganan más que los jóvenes de antes. Tienen mejores oportunidades incluso en términos de educación. Tienen mejores oportunidades en términos de lo que está pasando en el mundo, en la globalización. Por lo tanto, creo que estamos mejor. Lo que tenemos es que ir trabajando una especie de coraza para que la sociedad mejore desde el punto de vista de la violencia. Claro. Pero no una violencia creada institucionalmente, sino una violencia creada muchas veces desde el ser humano, donde a veces el ser humano se cree que está por encima del otro, donde cosas, como tú decías ahorita, sin sentido, cosas sencillas, tú ves cómo las personas se agreden. Es decir, hay que empezar a crear ese tipo de educación en el ser humano, donde el ser humano es más importante que cualquier sencillez que pase en la vida. Yo pienso que es algo por ahí donde debe darse. Sin embargo, podemos sacar como conclusión y como colofón que nosotros estamos en mejores condiciones hoy en día. Sí, bueno, en ese sentido, yo también creo lo mismo. Y entonces lo que debemos es de promover, de incentivar para que tanto la población baje un poco vamos a llamarlo en un término técnico, los decibeles bueno, a nivel de violencia. Bueno, ya hemos llegado a otro episodio de Diálogos Sin Límites. Los invitamos a que se suscriban y también a que le den a la campanita de le gusta, den sus opiniones, dennos consejos sobre qué podemos hablar y los invitamos a que nos sigan viendo a lo largo de este tiempo. Pasen buenas. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.